Es realmente un honor, un placer el tener a la doctora Rebeca Barriga Villanueva, que es profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, el COLMEX, como lo conocemos, ¿no? Y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Hizo sus estudios de licenciatura en Letras Hispánicas y también la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, e hizo su doctorado en Lingüística Hispánica ahí en el Colegio de México, con una tesis que es clásica, es un clásico entre los clásicos de la lingüística, entre lo sintáctico y discursivo, un análisis comparativo de habla infantil. Ya ha sido profesora principalmente en el Colegio de México y la UNAM, y también en el CIESAS, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y universidades de Guadalajara, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, en fin, su influencia nacional es bastante amplia. Y algo que resaltaría es su forma parte del proyecto ProLeer de la Universidad de Harvard, donde también fue investigadora. Sin embargo, lo que yo quisiera resaltar de la doctora Rebeca es que es una persona muy comprometida, muy entusiasta, adora, ama a este programa de verano, participando como investigadora, anfitriona, como evaluadora, como investigadora anfitriona, promotora, reuniones que hacemos. Entonces, eso es algo que yo quisiera sobredestacar y por eso tiene esta plática inaugural, ¿no? Del área de ciencias sociales y humanidades, que fue programada como una plática para todas las áreas. Entonces cedo la palabra a los moderadores, Daniela y Diego. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Mancera. Yo soy estudiante de la licenciatura en Medicina, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente resido en el estado de Morelos. Doctora Rebeca, me gustaría hacerle esta pregunta. El haber tenido la oportunidad de desenvolverse académica y profesionalmente en el extranjero, como lo fue en la Universidad de Harvard, ¿de qué manera enriqueció su quehacer como investigadora en nuestro país? Gracias, Daniela. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera agradecer la generosa presentación del doctor Víctor Pérez Abreu y creo que exageró un poquito con mis méritos, pero en lo que no exageró es que soy una enamorada de este programa y desde el año pasado que se rumoraba, se decía que probablemente iba a desaparecer, no tienen idea el shock emocional que me dio, porque desde 2001 que yo participé en este programa y lo conocí, realmente me encantó el programa. Cada uno de los becarios que participó conmigo en el verano fue una experiencia maravillosa de aprendizaje, de revitalización. Me sentía yo realmente muy a gusto trabajando. No me sentía, me siento trabajando con los jóvenes y me siento muy revitalizada. Entonces, realmente es un programa que yo admiro. Considero que todos los que lo han dirigido ahora está en manos del doctor Pérez Abreu. Yo cuando entré no recuerdo quién era el coordinador del programa, pero sí recuerdo muy bien a Judith Subieta, que tenía un impulso y un ánimo por darle vida. Bueno, pues hecho este preámbulo de agradecimiento por la invitación, realmente me siento muy contenta de estar aquí y bueno, probando esta nueva versión del verano, que realmente pues no hay como el contacto físico, el face to face, el poder interactuar con los estudiantes y pues llevarlos por el Colegio de México. Tenía yo un plan siempre, triple plan con ellos.
Lástima que aquí no hay ninguno, pero todos podrán dar fe de que siempre les dividí en tres su programa. Primero su proyecto de investigación, después el proyecto en el que me iban a apoyar y finalmente en la última parte era conocer México, conocer la ciudad, conocer los principales centros de investigación, las bibliotecas, pero bueno, esto ya pasó a la historia, esperemos que vuelva a ser en algún momento parte de nuestra realidad y por lo pronto les digo que realmente es un programa que ojalá ustedes le saquen jugo de la manera que puedan. Ahorita las limitaciones sanitarias y las limitaciones económicas y situaciones de una incertidumbre política, social y económica nos impiden aquel verano en donde realmente se convivía con el investigador y el investigador aprendía de ustedes y nosotros tratábamos de darles lo mejor nuestro. Bueno, pues ahora, volviendo a la pregunta de Daniela, ¿cuál fue mi experiencia? Bueno, mi experiencia en Harvard y en Barcelona, que son los lugares que he estado como investigadora visitante, fueron muy, muy ricas. En primer lugar, porque conocí y estuve en contacto con gente muy generosa, gente que compartía su conocimiento. Cuando estuve en Barcelona era yo todavía muy joven y muy inexperta y gracias a la apertura que tuvieron varios maestros, José Manuel Blecua, María Rosa Solé, entendieron lo que yo quería hacer con mi investigación doctoral, como que yo no había encontrado el nicho que yo quería en esa investigación. Y ellos me fueron guiando y fueron entendiendo la sensibilidad que yo tenía hacia esa parte de la lengua. En Harvard ya fui bastante más experimentada, bastante más, digamos, segura de mí misma. Tuve la fortuna verdaderamente de trabajar al lado de Catherine Snow, que era una mujer verdaderamente, no era, es, por fortuna es, una mujer de una sensibilidad extraordinaria, con un conocimiento de la lingüística y del desarrollo lingüístico infantil que realmente me abrió puertas, me dio, estar en Harvard fue maravilloso, aparte de que es una ciudad hermosísima, Massachusetts, es realmente la propia universidad del campus es maravilloso. Y bueno, pues regresé después de esa beca que obtuve con muchísimas ganas de dar, igual que yo había de recibir. Y bueno, de ahí surgieron muchos proyectos que actualmente estoy llevando a cabo y que me siento muy contenta de haberlos iniciado. Creo que salir, y lo digo para los jóvenes que me están escuchando, es una experiencia maravillosa. Es abrirse a un mundo nuevo, a nuevos pensamientos, a nuevas formas de ver la realidad y también de conocer personas de todo tipo. Por fortuna, yo en mis experiencias puedo decir abiertamente que fueron personas generosas, dedicadas a la investigación, con mucho sentido del humor. No se trata de estar estiraditos somos investigadores. No, no, no. La vida es la vida y la vida tiene que fluir. Y a medida que fluye, uno puede dar más de sí. Espero haber contestado tu respuesta, Daniela. Claro que sí, doctor, y muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. Hola, doctora, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Diego Cornejo Miranda. Estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México, la licenciatura en Derecho, en el campus Texcoco, misma ciudad donde yo resido. Y bueno, primero que nada, me gustaría preguntarle para conocer un poco más sobre su trayectoria académica, ¿cuál ha sido el trabajo de investigación con el que usted ha tenido un mayor impacto en su vida académica y profesional? Bueno, Diego, pues tu pregunta es muy interesante. Te la agradezco. Y realmente creo que la experiencia que ha tocado más de cerca mi vida personal, humana, espiritual y científica,
ha sido el contacto con las realidades indígenas de México. Yo muy joven entré de becaria en el Colegio de México. En aquel momento la doctora Gloria Ruiz de Barbauja, quien ya falleció, estaba dirigiendo un proyecto interesantísimo que se llamaba Proyecto Oaxaca. En ese proyecto, el objetivo de ese proyecto en ese momento social, político de México era castellanizar a los hablantes de lenguas indígenas del estado de Oaxaca, que espero que los que me estén oyendo sepan que es uno de los estados con mayor densidad de población indígena. Entonces, para mí fue un impacto conocer esa realidad. Yo era realmente muy joven, venía de una escuela de monjas con un mundo muy cuidadito, pero una escuela de monjas muy beligerantes que nos enseñaron como que a despertar con la realidad social. Y bueno, era yo muy joven, estaba en primero de carrera y realmente el premio de mi maestra de Historia de la Cultura en España y América fue recomendarme para ser becaria del Proyecto Oaxaca. Desde que entré a trabajar en el Proyecto Oaxaca, me enamoré de la cuestión indígena y empecé a trabajar con un gran lingüista, Jorge Suárez, sobre el método de ISEO se llamaba. ISEO por las siglas de la Instituto de Investigación Social del Estado de Oaxaca, y yo era la que hacía ejercicios, me los revisaba el doctor Suárez y se iban al método. Entonces, a partir de ahí, yo seguía estudiando, terminé mi licenciatura, me casé, empecé a tener hijos y no me recibía hasta que un día, hasta que mi chiquito se fue al kinder, decidí que ya era hora de hacer un doctorado y terminar mi carrera académica, y empecé a estudiar la lingüística ya de manera más formal y más específicamente. Les confieso, jóvenes, que estaba yo aterrada, no entendía nada, vivía entre la culpa de dejar a mis chiquitos y entre la culpa de no entender nada y entre sería yo capaz de hacer un doctorado en el Colegio de México. Entonces así transcurrió, y a la hora de escoger mi investigación doctoral, estaba yo muy indecisa en qué hacer. Me atraía muchísimo el campo de la sociolingüística, de la adquisición y desarrollo del lenguaje, pero a la vez me daba muchísima curiosidad saber cómo adquirían el español los hablantes de lenguas indígenas. Por desgracia, nunca aprendí una lengua indígena formalmente, y como ya les dije, yo en ese momento creía a pie juntillas en la castellanización. A lo largo de toda mi vida académica he cambiado mi postura y mi visión hacia ello. Desde luego que estoy convencida que los hablantes tienen que aprender su lengua materna por un derecho natural y un derecho humano, y que por desgracia las políticas del lenguaje han fallado en ese sentido. Y es ahí donde se encuentran mis tres líneas de investigación. Una, el desarrollo del lenguaje, y escogí una etapa que para mí es fundamental y primordial, es los años escolares. Teóricamente se llaman etapas tardías o de los años escolares. Y entonces yo quería saber cómo la escuela influía en estos niños y cómo se desarrollaban. Entonces ha estado presente a lo largo de mi vida, y si ustedes ven mi bibliografía, pues está entre el desarrollo del lenguaje y las políticas lingüísticas, pero no porque sean dos campos que yo trabajo, sino que yo los entretejo porque van de la mano. Y bueno, pues es todo lo que te puedo decir ahorita porque no quiero tomar mucho tiempo de la plática, pero es así, realmente creo que para mí fue el encuentro con la realidad indígena, fue un encuentro que me hizo madurar mucho, porque bueno, yo venía con la visión de la salvadora que iba a salvar el mundo y que iba a enseñar el español a los indígenas, pobrecitos, y a medida que fue pasado el tiempo me di cuenta que no eran pobrecitos,
que eran igualitos que yo, que hablaban otras lenguas y tenían una riqueza increíble y que habían sido muy injustamente tratados por la historia, por la educación y por la política. Entonces, ahí voy tejiendo las dos áreas y cuando van los becarios de verano de la investigación, pues inmediatamente les pregunto, ¿y tú de qué estás trabajando? Ay, no, pues es que todavía no decido o ya tengo el protocolo de mi tesis y entonces siempre dentro de la tercera parte que yo les contaba que siempre les debido el trabajo, les decía, bueno, el que quiera ser mi becario tiene que conocer la realidad lingüística de México y tiene que saber qué lenguas se hablan, en dónde se hablan. Entonces, pues ya saben que cuando me toque alguna vez con ustedes, ojalá que así sea, eso va a ser una de sus labores. Bueno, ya no quiero tomar más tiempo, pero a ver si a lo largo de la plática se dan cuenta qué quise darles hoy. Gracias, Diego, muy amable. Claro, doctora, muchas gracias. También me gustaría recordarle a usted y al público que hoy nos acompaña que durante el transcurso de su conferencia es posible tomar un intermedio para resolver algunas preguntas que sean realizadas en la parte del chat. Entonces, sin más por el momento, dejamos la sesión en sus manos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, una aclaración. Yo sí, en efecto, ya me lo había dicho también Daniela y lo dijo el doctor Pérez Abreu cuando tomó la palabra, que va a haber intervalos y demás. Preparé esta plática de la manera más sencilla, no muy diferente a lo que siempre hago, pero tratando de que interactuemos, de que realmente se establezca entre nosotros un diálogo y no sea la doctora invitada que se toma 1 hora y media de su tiempo. Me gustaría que hubiera de verdad una interacción. Voy a empezar y a la mitad yo voy a ir preguntando y les voy haciendo preguntas para ver si me van siguiendo y para ver cómo están de conocimientos en donde yo creo tener un poquito más. Entonces, adelante, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que preparé y empiezo a preguntar, empiezo a presentarlo y después hago la pausa de la que hizo mención ya Diego, Daniela y el doctor Pérez Abreu y les doy la palabra. Bueno, entonces, muy bien. Espero que esté compartiendo con ustedes y que vean lo que voy a estar, de lo que voy a estar hablando. Me gustaría, el otro día hice una grabación para la plataforma MX y me dicen, no, usted no pregunta si la oyen o nada, nosotros le vamos a hacer señas. Perdón, pero sí les voy a preguntar, ¿me oyen y están viendo el PowerPoint? Sí. Ah, bueno, Sí. perfecto. Entonces, pues empecemos. Empiezo, déjenme ver, ¿por qué? Bueno, déjenme practicar. Ok. Quiero que reflexionemos muy bien. Bueno, el título que yo escogí para compartir con ustedes una de mis pasiones esta tarde es el papel crucial del lenguaje en la construcción del conocimiento. Y bueno, pues tuve la suerte o el peligro de que el doctor Pérez Abreu me pusiera en la como para una conferencia para todos, para todas las áreas. Les confieso que yo no soy muy buena para las áreas de la física, la matemática, las leyes. Sin embargo, estoy convencida de que el lenguaje nos permea, nos hace ser hombres, nos hace ser seres humanos, es esta capacidad maravillosa, específica, que algunos han tratado como milagro, como don del cielo, como demás. Considero que a veces reflexionamos muy poco sobre lo que es el lenguaje y por qué nos hace ser lo que somos.
Por lo tanto, escogí este título para como abarcar, sí, todas las áreas, porque a veces tenemos la mala costumbre o la mala tradición de decir hay ciencias puras, ciencias exactas y las ciencias sociales y las humanidades, así con un cierto dejo de eso no es ciencia. Considero que sí son ciencia, que sí tienen teorías detrás de sí que las avalan y que las sostienen sus argumentos, que tienen metodologías probadas. Pero independientemente de eso, la tesis que quiero sostener aquí es que el lenguaje permea toda la actividad humana, nos hace expresar nuestros sentimientos, expresar nuestros pensamientos y a veces a partir de un manejo torpe, poco sensible, poco armónico del lenguaje, se pierde mucho en la comprensión humana en todos los ámbitos, el científico y el de la vida cotidiana, normal de cualquiera de nosotros. Muy bien. Para mí, esta controvertida frase de Wittgenstein, el filósofo, es muy interesante, porque verdaderamente eso es lo que yo quiero dejar en ustedes, jóvenes. Están por terminar sus licenciaturas, están por hacer sus proyectos de tesis, y a veces me encuentro que no saben expresar lo que quieren decir, que su lenguaje se limita por el miedo a la expresión, que su lenguaje se vuelve pobre, un tanto cuanto de lugar común, con clichés, y que no lo dejan fluir como es. Entiéndanlo, el lenguaje es nuestro, es lo único que nos hace ser diferentes a otras especies. Muy bien, entonces les invito a que reflexionen sobre esta frase que yo la interpreto literalmente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si yo desarrollo mi lenguaje, desarrollo mi inteligencia, mi pensamiento, mi capacidad intelectual, y mi mundo se amplía, mi mundo se ensancha. Si yo tengo un lenguaje que me limita, un lenguaje pobre en su vocabulario, un lenguaje poco claro, poco accesible a los demás, mi mundo va a tener muchos límites. Ojalá se los pueda yo, si yo les dejo como regalo, como objeto de esta plática, que lo reflexionen, me sentiré muy contenta. ¿Qué busco? ¿Cuál es el objetivo que busco con esta conferencia? Pues busco que reflexionemos juntos sobre el lenguaje, maravillosa capacidad humana tan inherente en nosotros que olvidamos su papel vital. Desde luego, yo estoy ahorita hablando y no tengo conciencia de la velocidad con la que lo estoy haciendo, simplemente ya organicé mi pensamiento y hablo. Es tan común a nosotros usar el lenguaje que no pensamos la complejidad brutal que hay detrás. No lo reflexionamos y no reflexionamos que es un instrumento maravilloso de comunicación, de amor, de expresión del amor, de expresión del dolor, de expresión del odio, y un instrumento totalmente destructivo si no lo sabemos usar. Bueno, en efecto, como aquí digo, pocas veces nos detenemos a pensar sobre cómo adquirimos este lenguaje, en qué momento surgió, quién era nuestro principal interlocutor o cómo ha sido nuestro desarrollo lingüístico. Entendemos en profundidad que este desarrollo es un largo proceso de complejización y especialización. ¿Así lo entienden ustedes? ¿O ni siquiera lo piensan? Ni siquiera piensan que detrás de cada frase que dicen ustedes hay una estructura lingüística en juego, hay significados, no solo de la lengua, sino sociales, que nos están marcando socialmente. También sabemos que gran parte de las dificultades en el medio académico, cualquiera que sea el nivel, emana de los problemas de la comprensión lingüística. Verdaderamente a veces es muy triste o muy desolador ver cómo llegan
los estudiantes a las licenciaturas, a veces a las maestrías, a veces a los doctorados, sin saber expresarse, sin saber plantear un problema de investigación, sin tener la certeza de lo que quieren argumentar. Entonces yo pregunto, sabemos que muchas fuentes de conflictos emanan de nuestra incapacidad para expresar sentimientos y pensamientos. Aquí haremos una revisión muy panorámica. El tiempo que tenemos no alcanza. A mí una vida no me ha alcanzado para poder expresar lo que quiero a veces y para poder explicar lo que quiero. Pero voy a tratar de dar una rápida revisión panorámica sobre la naturaleza del lenguaje para después detenernos en puntos centrales. Cómo el lenguaje es parte crucial de la construcción del conocimiento, ya sea el más estrictamente científico o el más sencillo y cotidiano. El lenguaje va a ser el arma, el instrumento. Muy bien. Bueno, entonces vayamos a nuestra primera... ¡Ay, Dios! En el índice, a lo largo de la tarde, trataré de tocar estos temas. El lenguaje humano, capacidad específica humana. Es reiterativo, pero para que reflexionemos, porque se puede discutir mucho sobre la capacidad que tienen los animales de comunicarse. Hay animales que tienen un exquisito, exótico sistema de comunicación y entonces todos los que han estudiado esta capacidad invalidan esta especificidad del lenguaje humano. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta tarde que sí tiene características específicas que un animal, por desarrollado que esté su lenguaje, no tiene. Después vamos a ver la lengua, que es el lugar donde se ancla el lenguaje. El lenguaje en sí mismo es una abstracción, no tiene concreción, es una capacidad que todos tenemos biológicamente, anatómicamente. Se ha discutido mucho sobre esta capacidad específica del hombre, innata, dice Chomsky, el gran lingüista. Sin embargo, no pensamos que ese lenguaje como tal es solo una capacidad abstracta que va a anclarse en la lengua materna que hablemos, la lengua que con la que tuvimos contacto por primera vez en nuestra vida. Esto es muy importante porque en la vida cotidiana confundimos lenguaje con lengua y se han hecho sinónimos. El uso mismo los ha hecho sinónimos. Es que habla un lenguaje muy difícil. Es que su lengua es muy fea. Es que el idioma. Son sinónimos, pero realmente el lenguaje es esta gran capacidad que tenemos específica del hombre para comunicarse y que esta capacidad va a aterrizar, va a anclarse en una lengua dada. Y aquí, pues dada mi pasión que ya les expliqué por las lenguas indígenas, quiero que piensen que esta lengua puede ser múltiple, estas lenguas, porque la diversidad lingüística es una de las características del hombre en el mundo, no solo en México. Después vamos a ver la adquisición y desarrollo de la lengua. ¿Cómo es este proceso? Este proceso que pasamos todos, aquí todos los que están aquí, Brenda, Pedro, Neri, Arturo, Daniel, todos los que me acompañan, pasaron por ese proceso. Y en muy pocas ocasiones lo reflexionamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Con quién lo adquirimos? ¿Fue nuestra madre la primera que nos interpeló? ¿Fue la primera la que nos cantó canciones de cuna, la que nos arrulló? ¿O fue la abuela? ¿O por las circunstancias de nuestra familia tuvo que ser una tía o una cuidadora o una persona que ayudaba en casa? Hemos pensado que la lengua tiene dos grandes manifestaciones, la oral y la escrita, y que en la escrita nos doblamos todos muchas veces. Hemos
tenemos conciencia, hemos pensado en las estrategias de la comprensión y la producción del lenguaje, dos caminos muy diferentes, pero que son caras de la misma moneda. Por otro lado, como estudiantes de un verano de la investigación científica y como estudiantes de muchas áreas del conocimiento, nos hemos preguntado cómo se construye el conocimiento, a partir de qué se construye. Claro, hacemos teorías, las defendemos, acuérdense que esos protocolos, que el marco teórico, la metodología, pero toda esta construcción va a estar permeada por el lenguaje. Luego, ¿qué es el conocimiento? Porque pues estoy afirmando que el lenguaje es el arma principal para la construcción del conocimiento científico. En este caso, porque estoy ante futuros científicos. Algunos tipos de conocimiento y luego, pues sí, este último punto que va a estar es lo que configura a los otros, que el lenguaje y conocimiento son una crucial diada, son un diálogo, son una pareja que debería de estar indisoluble. Por eso la importancia vital de entender el lenguaje. Muy bien, voy a hacer aquí una pequeña pausa, no a la mitad como habíamos dicho, y me gustaría preguntar eh, a ver, aquí tenemos a los participantes, aquí me aparecen varios. Me gustaría decirte, Arturo, ¿tú has pensado sobre qué es el lenguaje y para ti cómo surge? Arturo. Bueno, si no está Arturo por el momento, Beatriz Sí Méndez. me encuentro, solamente que no sabía si era yo porque no mencionó por segundo nombre. Ah, discúlpame, Arturo. Bueno, es que como yo vivo rodeada de Arturos, mi marido, mi hijo, bueno. Entonces, eres Arturo. Pues preséntate, Arturo, como decía el Ah, doctor Pérez sí, Abreu. sí, disculpe, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Baja California. Me falta un año para salir, estoy casi en mis últimos semestres y la verdad es una conferencia que llamó mucho mi atención porque tal cual como usted lo presentó, tiene mucho que ver poder saber expresar todas nuestras ideas y todo lo que necesitamos para poder llegar más lejos, poder obtener tanto respuestas como poder hacer preguntas correctamente. Entonces, bueno, esa es mi opinión con respecto a su tema. No sé si quisiera No, volverme a mira, decir la pregunta. para que no tomemos mucho tiempo y les pido a mis dos moderadores que yo una vez que tomo el micrófono, el tiempo se me hace agua, entonces no quiero abusar del tiempo de nadie, pero sí quiero platicar con ustedes. Gracias, Arturo, por el momento vamos a dejarlo ahí, pero dime, ¿cuál fue tu primera palabra? La verdad no estoy seguro, pero posiblemente fue mamá, tal vez. Muy bien, gracias, Arturo. Ahora sí, Beatriz Méndez, ¿me podrías decir em, a qué me refiero después de que te presentes con diversidad lingüística? Hola, buenas tardes. Bueno, soy estudiante de la licenciatura en enseñanza de idiomas en la Universidad Regional del Sureste y por diversidad lingüística pienso que es toda la variedad de lenguas que el ser humano ha aportado. Por ejemplo, como usted mencionaba al principio que en Oaxaca, en realidad pues sí son muchas lenguas las que se hablan aquí y eso conforma esa diversidad lingüística. Muy bien, ¿me puedes decir dos lenguas mexicanas, por favor? Las lenguas mexicanas, el zapoteco y mixteco. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Qué bueno Gracias. que estudies enseñanza de lenguas porque es todo un reto que a veces la gente cree que solo es decir good morning y thank you very much o merci beaucoup. Es algo mucho más profundo porque precisamente tú estás virtiendo el conocimiento de una lengua en otra. Pero no solo es el conocimiento de la lengua y de sus estructuras que tanto nos complejizan la situación, sino también de cómo se vive esa lengua y qué piensa. Muy bien,
A ver, Dani Mancera, ¿te Hola. puedes presentar, por favor, y decirme otras dos lenguas que no sean las que mencionó Beatriz? Sí, doctora. Bueno, como ya me había presentado al inicio, Tú eres, claro, tú eres mi moderadora. Perfecto, Dani. Bueno, pues ya te presentaste y entonces, por favor, nada más dinos la pregunta que te hago. Compártenos el nombre de otras dos lenguas mexicanas y dinos en dónde se hablan. ok. Bueno, otras dos lenguas mexicanas sería el náhuatl y sería el zapoteco. Náhuatl conferido, tengo entendido que en el centro del país, el zapoteco un poco hacia el sur. No, bueno, repetiste uno que ya nos había dicho Beatriz, pero te lo vamos a perdonar, pero son las clásicas que se saben todos. Muy bien, una tarea, Dani. Tú vas a estar estudiando medicina, según me dijiste, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, pues como médico, fíjate con lo que te vas a enfrentar. Espero que tengas una grande conciencia social. Llegan los migrantes indígenas a la consulta médica y son incapaces de explicarle al doctor cuáles son sus malestares porque no hablan el español. Y entonces hay dos interpretaciones. Una, ahí este indio no sabe ni hablar español. Perdón la dureza con la que lo digo, pero así lo pensamos. Y la otra es, pues debe de ser retrasado mental porque no se sabe expresar. Es una realidad terrible la que se vive. Y nuestra Constitución dice que ellos tienen el derecho de hablar en sus lenguas y tener derecho a la salud en sus lenguas, derecho a la educación en sus lenguas y derecho a la justicia en sus lenguas. Y para dejar a Dani y pasar rápidamente con Iván Castillo. Iván. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, mucho gusto. ¿Te Eh, puedes presentar brevemente y sí, decirme y decirme otras lenguas que no haya dicho ni Beatriz ni Dani? ok, sí, bueno, yo soy Iván Alexis Castillo Reynoso, estudio física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, otras dos lenguas. Solo tengo presente una que creo que es el otomí, pero no estoy seguro dónde se habla. Y no tengo otra. Bueno, O sea, Iván, dime, de acuerdo con tu formación como físico, que por cierto es fascinante, siempre me negué a las ciencias exactas porque decía que yo no era buena para eso, hasta que precisamente en algunas pláticas que ofreció la Academia Mexicana de Ciencias, me enamoré de la capacidad que tiene la física para resolver problemas. Dime, ¿cuál es el tipo de lenguaje que tú usas en la física? pues en muchas ciencias se usan las matemáticas. Bueno, dicen que las matemáticas son el lenguaje, ¿no? Y de ahí podemos como describir el mundo ajá, o sea, es nuestro lenguaje, las matemáticas, que Oye, es ¿me lo puedes que dar se una siente. fórmula facilita que te entendamos todas, por favor, de matemáticas? La que tú Mm, quieras, pero facilita, ¿eh? No te me vayas a ir a las alturas. este, pues la ecuación de un círculo, x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. R al cuadrado es el radio del círculo. Muy bien. ¿Y me puede decir, Brenda Angélica Molina Garduño, en qué lengua nos dijo Iván que la ecuación del círculo? Pues ahí sería como un lenguaje matemático, yo pienso. ¿Y tú le entendiste alguna palabra? Pues, pues más o menos, pero muy básico porque yo no estoy familiarizada con ese tipo de lenguaje. Pero a ver qué palabras utilizó. Bueno, Yo le pues entendí utilizó ecuación, como chi círculo, cuadrada. ¿eh? No sé, yo, sí, como, sí,
Bueno, como se dan cuenta, lo explicó en español o utilizó ruso o japonés o algo que no hayamos entendido. Quizá no entendemos el significado de la ecuación del círculo, pero sí entendimos que nos va a hablar del círculo. ¿Y el círculo en qué lengua lo dijo? ¿Eh? En Pues sería español. Pues en español, claro. Claro que sí, si no, no lo hubiéramos entendido nada. Bueno, y ya vamos a pasar, entonces voy a pasar ahora a donde me quedé. Hicimos ya nuestra primera, conocí a varios. Desafortunadamente creo que va a ser muy difícil hacer que participen los 97 que están, pero yo soy una maestra muy a la antigüita. Y me encanta que tengan lápiz y papel para apuntar cosas. Ahorita con estas modernidades tenemos el chat y demás, luego lo vamos a revisar, pero apunten las ideas que se vienen. Miren, ahorita fue muy lindo. Iván es de física y, y nos dio una fórmula matemática del círculo, la descripción del círculo. Yo me acuerdo que en tercero de prepa teníamos que describir la parábola, la hipérbola y no sé qué tantas cosas que yo me aprendía como un loro y nunca supe. Sabía medio despejar la fórmula, pero si me ponían un problema yo ya lloraba. Pero la verdad, las palabras son las palabras y tienen significados y son una vía para comprensión. Muy bien, entonces hicimos nuestro primer corte y seguimos con el lenguaje. Bueno, ¿qué es el lenguaje? Quiero de verdad que abran bien los oídos y que abran bien su capacidad imaginativa y su creación. Ha habido muchas teorías, no anécdotas, teorías para explicar cuál es el origen del lenguaje. Ustedes, si tienen ese lápiz y el papel que les dije, hagan su propia teoría y digan rápidamente cómo surgió el lenguaje, cuál es esta capacidad maravillosa hay teorías de índole religiosa, es un milagro, es un don de Dios. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y todo esto. Es una magia, porque de repente, ¡pum!, surge el lenguaje. Es una teoría evolutiva. Los primates fueron enderezándose y liberaron su tracto articulatorio y de repente pudieron gritar. Esto es muy importante. Yo no tengo ahorita el tiempo ni... ¿Cómo andamos en tiempo? ¿Ya llevo mucho o poquito? Porque ya no veo la hora con tanta cosa aquí. Va excelente, doctora. Han pasado bueno. 45 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, ha habido muchas teorías que tratan de explicar el origen. Una cosa es el origen y otra cosa es la adquisición. ¿Cómo es que un niño adquiere su lenguaje? Entonces, hay unas discusiones teóricas muy sólidas, con grandes postulados, que dicen que el hombre no es el único ser animado que tiene capacidad de lenguaje. Sin embargo, hay rasgos distintivos que lo hacen específico del hombre. Ciertamente el delfín, el pájaro carpintero, muchas especies animales tienen una capacidad comunicativa sorprendente. El que vaya para biología y estudie esto se va a fascinar, ¿verdad? Han hecho muchas pruebas, han seguido a primates, a gorilas, porque se dice que sí tienen capacidad. Pero hasta ahorita, hasta donde va la investigación, no se han encontrado ningún grupo de animales que puedan prevaricar. La prevaricación es la capacidad que tiene el hombre de mentir,
de cambiar. Es decir, yo ahorita les puedo decir, ay, es que estoy tan ilusionada, tan llena de emoción por conocerlos a todos y cada uno de ustedes, porque yo he consagrado mi vida a la juventud y casi me imagino a Iván haciendo sus cálculos matemáticos. Yo puedo construir todo un discurso a partir de elementos que pueden ser ciertos o ficticios. Y yo les puedo decir, no, porque yo soy, bueno, si no me estuvieran viendo, yo soy muy joven. Espero que a través de mi voz ustedes adivinen mi edad. Es decir, yo puedo cambiar la realidad, puedo prevaricar, puedo cambiar las funciones de verdad o de falsedad, y esa es una capacidad que solo el lenguaje humano tiene. También hay no puse porque son 14 según Charles Hockett, un lingüista estructuralista de hace muchos años, postuló 16 rasgos distintivos del lenguaje humano que se le han discutido mucho, pero siempre surgen estos. La tradición, es decir, hay una tradición oral que sigue y el lenguaje va evolucionando. La metarreflexión, esta capacidad que tiene el hombre de reflexionar sobre su propio lenguaje. Es decir, se puede autocorregir. Ahorita yo puedo decir, es que no les quise decir metarreflexión. Más bien es decir, puedo reflexionar sobre lo que estoy diciendo, sobre mi propio lenguaje y corregirme. Esta capacidad verdaderamente es un prodigio del ser humano, sea que es el don divino, sea que es un acto de evolución, de que las especies fueron evolucionando de más primitivas a más desarrolladas hasta que se desarrolló todo el aparato fonoarticulatorio. Ese es el más normal, pero hay hay lenguaje de señas, gestual y demás. Esto es específico del hombre y es un arma, es un instrumento. Decía Charles Bailly que el lenguaje era un instrumento tanto para construir como para destruir, como para amar como para odiar, como para mentir o como para buscar la verdad. Y bueno, ustedes nada más reflexionen en este bombardeo de discursos políticos que tenemos en los últimos tiempos, en donde unos se descalifican a otros, unos prometen que van a cambiar el mundo y van a derribar la pobreza, otros prometen que no va a haber corrupción, y así nos vamos con este gran instrumento que tenemos. Bueno, ahora, esta capacidad va a anclarse en una lengua determinada. Aquí, nuestra lengua es el español. ¿Alguien del público, de los 97 estudiantes que están en el público, habla alguna lengua indígena? ¿Es hablante nativo de una lengua indígena? Quisiera que si así es, no lo negaran, porque por desgracia es una gran tragedia nacional. A los indígenas se les ha enseñado a esconder su identidad porque les da vergüenza, porque son indios. No, los indios son igualitos que nosotros. Para los que estudian anatomía, pues tienen 2 ojos, una nariz, una boca, un aparato respiratorio, tienen 2 pulmones, se ríen, tienen ojos. Pero bueno, ¿no hay nadie del público que hable una lengua indígena? ¿Nadie? Doctora, ¿Sí? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Anel? Sí. Dime. Me presento, soy Anel Rivera, estudio psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, yo vengo de una comunidad en donde se habla mayo-yoreme. ¡Ah, qué maravilla! ¿Conoce esa lengua? Claro, tuve un estudiante en el CIESAS que era hablante del yoreme. Ok. Sí.
aquí en Sinaloa pues son muy pocas los lugares donde se habla esta lengua y mi papá es nativo de la comunidad esta donde nació esta lengua, pero me tocó ir como en 2 o 3 años en la escuela de ahí y ya luego me cambiaron. Pero yo recuerdo que íbamos en una escuela normal, ¿no? En una escuela regular. Pero salíamos de la escuela y teníamos clases de lengua indígena. Entonces, trabajábamos por las tardes en lengua y en las mañanas que ya íbamos, según nosotros, a practicar a la escuela, los profesores que estaban ahí eran de SEP, obviamente. No querían que habláramos en lengua indígena, querían que habláramos en español. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Anel, que nos compartas esta experiencia tuya. Por desgracia no podemos detenernos a hablar sobre esto, pero es una gran injusticia en que los pueblos originarios de México han sufrido a lo largo de toda la historia. El discurso es muy promisorio y les vamos a enseñar en sus lenguas, van a ser escuelas bilingües interculturales y desafortunadamente, bueno, tú todavía dices que te daban clases de Yoreme por la tarde, pero hay escuelas cuyo nombre es Escuela Bilingüe Intercultural Benito Juárez y no hay un solo maestro que hable la lengua del lugar. Y ya vimos que, bueno, pues es muy difícil que los estudiantes se les haga la conciencia de que México es un país diverso lingüísticamente y que hoy por hoy se declaran jóvenes. Al ratito les voy a volver a preguntar. 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Fíjense la importancia del lenguaje y el instrumento de poderío que puede ser que una lengua mayoritaria domine a las lenguas minoritarias. Es terrible, ¿no? Es una realidad que nos rodea y que no nos hacen ver en las escuelas. Entonces, te agradezco mucho, Anel, que nos hayas platicado y compartido tu identidad, Yoreme. Ojalá que no la pierdas y que algún día, si eres mamá o vas a ser mamá, pues le enseñes a tus hijos esa lengua, porque van a tener un poder maravilloso de ser bilingües. Bueno, muchas gracias, entonces, maestra. Gracias, Anel. Entonces, hay muchas lenguas, no solo las lenguas mexicanas, que ya dije son 68, el italiano, el japonés, el ruso, el swahili, y por supuesto que el inglés, que nos vuelve locos porque si no, no pasamos, pero toda lengua es un sistema de signos que se relacionan entre sí para producir significados. El swahili, el yoreme, de lo que nos acaban de hablar, el náhuatl, el italiano, es un sistema de signos. Ninguna lengua es mejor, más bonita, más difícil o comprensible que otra. Todos estos adjetivos que les ponemos a las lenguas emanan de la subjetividad. Entonces, yo hice un experimento con mis estudiantes de la UNAM y les dije que por qué estudiaban. La mayoría estudiaba inglés y la respuesta era ¿por qué? Porque mi papá dice que voy a ganar más dinero, porque mi papá dice que voy a tener más prestigio, porque mi papá dice que voy a tener acceso al progreso y a un mejor sueldo. Pero otros estudiaban italiano, francés y yo estaba haciendo un trabajo sobre actitudes lingüísticas y les preguntaba, muchas preguntas, pero voy a decirla. Siempre surgía, ¿por qué estudias francés? Ay, porque es muy elegante. Porque las mujeres son hermosísimas. Y luego les preguntaba, ¿y tú por qué estudias italiano? Pues yo sé que no me va a servir de mucho, pero ¡qué mujeres, maestra! El italiano sabe hacer muy bien el amor. Ah, muy bien. ¿Y el chino? ¿No te gustaría aprender chino? Ay, no, es muy difícil. A mí el chino no. Y bueno, y el chinanteco, algunos.
algunos que conozco ya más de cerca, dicen es imposible de imitar. ¿Dónde se abre el chinanteco, Stephanie? ¿Stephanie? Stephanie no nos oye. Stephanie Ríos. ¿Y Nereida? Se habla en Oaxaca. Se habla en Oaxaca y es una... ¿Quién me lo dijo? Valeria. Gracias, Valeria. 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 Y bueno, pues muchas gracias. Si se habla en Oaxaca y es una lengua tonal. Es decir, fíjense muchachos, ¿qué es una lengua tonal? Que una misma palabra tiene significados diferentes por el mero tono. Es decir, ti, 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 y discrimina significados, una palabra. Esas son las lenguas tonales a grandes rasgos. Yo creo que me mataría un fonólogo si me oye mi explicación, pero quiero hacerles comprender. Esas son las lenguas que se hablan en México. Esas son las lenguas cuyos niños hablantes no tienen derecho de aprender en la escuela. Se educan en un sistema de escolarización en español, que no es su lengua materna, y generalmente se sienten avergonzados y niegan su identidad. Es un drama personal y subjetivo que cargamos después con odios sociales. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a la figura que quiero decir. Esta es una lengua. Recuerden, el lenguaje es la gran capacidad abstracta. No la tocamos. Es esta capacidad que tenemos biológicamente para producir lenguaje, para comunicarnos con otros seres vivos. Pero esa capacidad va a aterrizar en una lengua y esta lengua, que es maravillosa, la nuestra, la gran mayoría, menos, por lo que entendí, Anel, que tampoco es hablante nativa del Yoreme, porque al parecer, pues sus padres sí lo eran, pero en la escuela no le fomentaban que lo hablara, y ahorita que está haciendo su carrera de psicología, pues probablemente ya no lo necesite para leer sus libros, pero su identidad, entonces a lo mejor se vio un poco fracturada, porque siendo Yoreme y siendo de Sinaloa, le enseñan el español y no se comunica en su lengua. Y eso puede crear problemas de identidad o problemas psicológicos, ya que ella los está estudiando. Bueno, entonces, la lengua es un sistema de signos. Los signos son las palabras, punto. Palabras que tienen una doble cara, sonidos y significados. Y por un lado, toda lengua tiene sonidos, palabras, oraciones y discursos. Algunas las tienen de una manera, las forman de una manera, sus estructuras son diferentes, pero los tienen. Y por otro lado, toda lengua significa, tiene significados inherentes a su propia lengua o significados sociales. Por ejemplo, si yo digo ahorita, fíjense bien lo que voy a decir y alguien me contesta. Voy a decir un nombre inventado. Si hay alguien aquí, pues me disculpa, pero bueno, vamos a decir, Eulogio es un burro. Eulogio es un burro. Eulogio es un burro. A ver, ¿me pueden decir cuál es el significado de burro de acuerdo con las entonaciones que yo utilicé? Pues en la primera... A ver, está Diego y Valeria, ¿es así? A ver, Valeria que no nos sabía, nomás nos contestó algo. A ver, dime Valeria, ¿qué es burro? Pues, bueno, burro es un animal, obviamente. Según las entonaciones, bueno, esta palabra burro se utiliza tanto para referirse a animales o a personas que se les asocia con ciertas características de una manera despectiva o no respecto al animal en cuestión. Por ejemplo, en el caso, la primera entonación podría parecer que se refiere a, como en el salón de clases, pues cuando alguien dice que alguien más es un burro.
como de manera despectiva o así, discriminatoria. En la segunda parte creo que lo mencionan en un punto un poco más sensual, haciendo referencia a que algunas mujeres, u hombres también, mencionan este término como un halago para los hombres, dependiendo de una cuestión fisiológica respecto a ciertos atributos físicos sexuales. Y la tercera creo que va más, bueno, la tercera no la identifiqué bien, no sé. Las dos primeras son las que puede como entender, según yo, según Muy bien. Valeria, ¿qué estudias? Soy egresada de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma. ¿Autónoma de dónde? De Sinaloa. Ah, igual que Anel, muy bien. Muy bien, tu interpretación está muy bien, pero fíjate, se te olvidó como el burro de planchar. Ah. El burro de planchar. ¿Y qué otro burro hay? Refiriéndose a los alumnos estudiantes de Politécnico. Exactamente, es el símbolo del Politécnico, los burros. O sea, hay significados. El significado primigenio de burro, pues es el animal cuadrúpedo con 4 patas que sirve para trabajos muy lerdos, muy de carga. Entonces, hereda rasgos semánticos de la palabra primigenia para referirse a una persona lerda, con poco conocimiento, que no es brillante en sus estudios. Pero también ya nos dijo Valeria que también se puede referir al potencial sexual de un burro, que bueno, pues solo eso lo saben los que han estudiado su anatomía, y otro es la ternura. Para los que hayan leído en la primaria o en la secundaria Platero y yo, bueno, la descripción de Platero es suave, como la espuma, toda esa capacidad de lenguaje expresivo y poético para hablar de un burro que, bueno, pues que de acuerdo con la realidad, su pelo es muy áspero, es un animal que no bañan, que no es doméstico, solo sirve para cargar, para hacer las labores del campo más pesadas, pero el poeta, Juan Ramón Jiménez, lo describe con una verdadera entonación que cambia todas las palabras y hace creer que ese burro casi flota en el aire y es tierno y es dulce. Eso es el lenguaje. Eso es el lenguaje. Es una estructura en donde combina todas sus partes, pero que significa de acuerdo con esta estructura o con la estructura pragmática, la sociedad, las situaciones reales. Por lo tanto, este sistema de signos que se relacionan para crear significados lingüísticos y sociales comunican sentimientos y pensamientos. Es decir, estamos en el lado de la subjetividad, que no es científica, pero estamos en el lado de la objetividad, de los pensamientos, del razonamiento, que es científica. Por lo tanto, el lenguaje va a permear la vida y todo el conocimiento que la vida traiga consigo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, si no hay una posibilidad de socializar, si no hay una posibilidad de usar el lenguaje, si no hay una posibilidad de hacer que el lenguaje incida en el desarrollo cognitivo, en el pensamiento, probablemente nuestro lenguaje va a ser una marca social que nos impida ese gran progreso. Yo estudio inglés porque mi papá dice que si no, no voy a ganar buen dinero. Yo estudio inglés manera de progresar. Es adjudicarle al lenguaje un poder activo, pero no solo adquirir cuestiones materiales, sino adquirir prestigio y conocer. Oigan, aquí tengo un lenguaje, un letrero que dice que mi internet es inestable. ¿Fue el mío o fue el de alguno de ustedes? Porque si se nos apaga el internet me muero de la tristeza, pero pues puede pasar.
Fue el de usted, Rebeca, pero ya está bien. Ay, 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 ay. Gracias, Víctor. Bueno, entonces, este lenguaje, este sistema, aquí están estudiantes de todas las áreas, con lo cual me congratulo. Hay de el área, en mis tiempos era área 1, físico-matemáticas, área 2 era, ¿cuál es? ¿Qué? Área 2. Ciencias biológicas y de la salud. Biológicas y de la salud. El área 3 son las disciplinas sociales, ¿no? Está derecho, está... ¿qué más está en el área 3? O contabilidad. Cualquiera que sea su área, ustedes están sujetas a este valor de la ley. Ninguno de ustedes que yo, aunque esté tratando de la fórmula exquisitamente matemática, física, de la química, tiene que tener un lenguaje, una convención social para poder con los que hablan esa lengua. Y ese lenguaje es el que falla mucho en la investigación, porque no lo sabemos usar. Bueno, quiero decirles que, dado mi sesgo, que he estudiado el desarrollo lingüístico de los niños, pero este desarrollo, todos los que están aquí, que deben de estar en un rango de edades de entre 21 y 30 años, a no ser los que ya sobrepasamos semejante rango, todos pasaron por estas etapas de desarrollo. Este lenguaje que nos hace ser hombres, que nos da la capacidad de utilizar un instrumento de comunicación, de raciocinio, de lógica, de pensamiento abstracto, pero que a la vez nos da la posibilidad de trastocar los significados para crear belleza. Bueno, a nadie se le hubiera ocurrido decir verde que te quiero verde, verde campo, verde cielo. Pues García Lorca así lo hizo y pasa a la historia porque trastocó los sentidos del lenguaje. Ese lenguaje, esa lengua que adquirimos cuando somos niños, que emerge de una interacción con la madre o de una capacidad innata, eso de acuerdo con la postura teórica que tomen, tiene un desarrollo que todos ustedes pasaron por él para llegar a la universidad y que probablemente ya estando en la universidad tengan problemas con varias de sus niveles. Es decir, para la postura interaccionista, postura que yo defiendo, el desarrollo es la conjunción de tres grandes ámbitos: el lingüístico, el social y el cognitivo. A veces el desarrollo cognitivo le pega al desarrollo lingüístico. A veces el desarrollo lingüístico le pega al desarrollo social, o el desarrollo social es tan precario, tan pobre, tan incipiente que le pega al desarrollo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya no me dejó regresarme. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ya sé por qué. Ay, Dios. Estoy yendo para adelante en lugar de atrás. Bueno. Nos falta mucho y ya quiero no abusar de ustedes. Ok. Ay, voy de atrás para adelante. ¿Por qué? No lo sé. Pues bueno, a ver, estaba yo compartiendo esto y lo voy a poner así. ¿Ya estoy compartiendo? Se ve negra la pantalla. Aún no. Se ve, es que terminó la presentación de sus diapositivas, tendría que regresar. Pues es que no sé por qué me salí de la presentación. Lo que quería es regresar. Yo estoy viendo aquí, pero no los veo a ustedes. Y para poderlo compartir tengo que verlos y apuntarles.
Bueno, Doctora. voy a empezar en ceros para no perder tiempo. Pero ¿por qué yo no los veo? Quizá para la presentación pueda darle escape en la esquina superior izquierda para que pueda volver a compartir toda la presentación y ya ubicarse en la diapositiva de su preferencia. Sí, fíjate que lo practiqué, pero ahora no me permite ni siquiera abrir. Aquí. Ok. ¿La están viendo? Sí. Bueno, la ven, en lugar de modo presentación, la ven como con la parte del lado izquierdo completa. Vemos su pantalla, lo que usted está viendo. Sí, doctora. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces a mí me es más fácil así porque voy cambiando y voy teniendo, bueno, estábamos en esto y nos quedamos en esta. ¿Sí? Si no la ven bien, yo voy a modo presentación, ¿de acuerdo? ¿Sí la ven bien o no? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de los 3 grandes ámbitos del desarrollo que se interrelacionan entre sí. Y quiero que sepan que hay 2 grandes manifestaciones del lenguaje o de la lengua. Acuérdense que los usamos como sinónimos. Yo preferiría decir la lengua, pero la gente dice, ay, no, es que la lengua es el órgano. No. La lengua es sinónimo de idioma, es esta recepción de la capacidad lingüística que tenemos. Y la lengua tiene 2 manifestaciones, la producción, que es la lengua oral, la comprensión. Tiene 2 formas de manifestarse, lo oral, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, y lo escrito, que es lo que ustedes hacen con sus trabajos. Generalmente se relaciona lo oral con la producción y la lengua escrita con la comprensión. Eso es un mito. Tanto en la lengua oral como en la lengua escrita hay procesos de producción y de comprensión. El gran conflicto que tenemos en general con los estudiantes es que la lengua escrita está muy deficiente porque hay una comprensión muy, muy limitada. Todo el proceso mental que requiere comprender la lengua, los significados de la lengua, está muy averiado porque probablemente el desarrollo social fue pobre, las oportunidades para hacer una escolarización en situaciones idóneas fueron muy limitadas. Y por lo tanto, pues el desarrollo de la lengua que hablan, de esa estructura maravillosa fonética, fonológica, se quedó muy pobre porque socialmente no había la posibilidad. Vuelvo a la realidad, en mis conferencias siempre quiero despertar conciencia de la realidad. Yo no sé qué tan cerca de la realidad de México puede estar un físico, pero el físico vive en México, el matemático vive en México. México es un país con una gran diversidad lingüística y con una pobreza lacerante. Entonces, esto hace que la adquisición y el desarrollo del lenguaje esté muy empobrecido. Toda esa maravillosa capacidad, porque está comprobado que biológicamente tenemos una capacidad para adquirir lengua, tenemos una capacidad para desarrollar esa lengua y sin embargo muchas veces esta situación social nos impide que progresemos. Muy bien, esta es su lengua, señores. Esta es la lengua de Iván y de Anel y de Valeria y de todos los que me están haciendo el favor de compartir conmigo esta tarde, Daniela, Litz. Esta es la lengua, esto es lo que se pone en juego, medítenlo, porque se pone en juego en ustedes mismos y en el ámbito de estudio y de conocimiento que ustedes tengan. El ámbito cognitivo. Bueno, me voy rápidamente. El cerebro humano es una maravilla, es un prodigio y cada vez hay estudios que lo modularizan más. Y entonces se dice dónde está el área motora,
dónde está el área sensorial, dónde está el lóbulo frontal, dónde está el área del lenguaje, ¿verdad? Control del habla, el lóbulo temporal, donde está el lenguaje y la memoria, y todos estos lóbulos. Esto es fundamental que lo entendamos, porque aquí, en toda la situación cognitiva que tenemos, se va a desarrollar el lenguaje. Y este lenguaje así tan atomizado es el que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Bueno, pues tenemos áreas de especialización, como sabemos. Las áreas de especialización están en alguno de los dos hemisferios cerebrales que se comunican, pero es muy interesante poder ver cómo estos lóbulos también están interconectados. Y para los que estudian anatomía, quien está estudiando medicina como Dani, se da cuenta que en este cerebro está albergada la capacidad lingüística y es fundamental. Si este cerebro no se desarrolla en situaciones ideales, posiblemente estos procesos se van a ver disminuidos. Entonces es muy importante tener la percepción clara de que no solo es la lengua, esa materia que tanto odiábamos en la escuela, el español, porque nos hicieron creer que la lengua es aprender reglas y tener buena ortografía. La lengua es una maravilla que está albergada en varios de estos hemisferios y que se pueden o no desarrollar. Hay experimentos hechos en Cuba, investigaciones de punta que han concluido que si se le pone electrodos a la persona que está siendo investigada y es analfabeta, no se le prenden ciertas áreas del cerebro. No están desarrolladas porque no ha tenido contacto con la lengua escrita. Eso no quiere decir que sea tonta o no tonta, que tenga una capacidad intelectual reducida. Es que su capacidad intelectual no ha sido desarrollada por el ámbito social. Bueno, en el ámbito lingüístico me voy a ir rápido porque es precisamente el ámbito lingüístico, ya lo habíamos visto aquí, es el desarrollo de todos los niveles de la lengua. Nosotros producimos sonidos, p, m, l, producimos esos sonidos, no tienen ninguna significación per se, pero si se unen, si se combinan, producen palabras, y si se combinan, las palabras producen oraciones, y si las oraciones se combinan, producen discursos. Entonces, el ámbito lingüístico es importantísimo porque es la capacidad que tiene el ser humano de adquirir una lengua con características estructurales propias que le van a permitir comunicarse, usarlo en un ambiente real de uso y que lo van a marcar socialmente. Recuerden, esto quisiera que lo recordaran. En el desarrollo está involucrado ámbitos cognitivos, ámbitos lingüísticos y ámbitos sociales. El impacto, la interacción de los tres van a dar una capacidad para aprender cualquier tipo de conocimiento. Cualquier ser humano en situación normal de desarrollo va a adquirir una lengua. El ámbito social es el ámbito tal vez más cercano a nosotros, pero más lejano de entender su complejidad. ¿Qué es un ámbito social? Bueno, pues donde se desarrolla el ser humano es pues en la familia, la escuela, la universidad, como ustedes están. Pero esos ámbitos se dan en un medio ambiente que puede ser muy trágico, como puede ser esto. Ustedes no sé si han visto reportajes o fotografías de La Bestia.
el camión de los migrantes. ¿Por qué? Pues porque este ser humano que vive en un ámbito geográfico especial migra, vive en una geografía, en un ámbito, nació ahí, pero el hambre, el miedo, la falta de trabajos, el narcotráfico hace que migren. Esto no es una situación privativa de México, no lo es una situación brutal. Pero, ¿por qué les hablo de esto si estamos hablando del lenguaje como una capacidad específica para construir conocimiento? Bueno, pues porque la lengua que nosotros hablamos, en estos movimientos migratorios, se pone en contacto con otras lenguas y esto hace que surjan grandes problemas lingüísticos. Es decir, ¿qué lengua va a dominar? Si yo estoy migrando de México hacia los Estados Unidos, pues obviamente voy a tener consecuencias de índole social, porque la migración me va a poner en contacto con otros ámbitos y yo voy a tener que enfrentarme a otras ideologías, a otras creencias que se manifiestan a través del lenguaje. Voy a tener que enfrentarme a unas estructuras que yo no domino, porque no estamos en el caso de, era Anel, ¿quién era? Bueno, una de las personas que me hizo, Beatriz, que estaba estudiando para enseñanza de lenguas. Bueno, pues lo que hace la enseñanza de lenguas es hacer conciencia de cómo es la estructura de las lenguas que vamos a aprender, la estructura del inglés, pero cuando se sucede este tipo de situaciones de migración en donde el hambre, no hay trabajo, la falta de oportunidades hace que los hombres migren a otros países, bueno, pues van a entrar a un ámbito social donde las creencias, la visión del mundo es diferente, el lenguaje es diferente. Esto se va a reflejar en todo. Y bueno, pues este es mi mapa que yo, si tuviera tiempo, se los voy a reenviar al profesor Víctor para que se los envíe a todos los que están aquí, para que se aprendan las lenguas indígenas de México. Esta diversidad que puede verse como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío es la realidad de México. Y aquí se forma gente y ya tenemos aquí una sinaloense y aquí ya alguien habló de Baja California y algunos están por aquí. Y hay una gran movilidad. Tenemos que tener conciencia de la realidad porque el conocimiento que construyamos va a caer en una realidad y en un lenguaje. Muy bien, ya vimos más o menos la parte lingüística y rápidamente, ¿qué es el conocimiento? ¿Me puede contestar Ana Laura, por favor, qué es el conocimiento? Ana Laura. Brenda. Bueno, para mí el conocimiento es como... ¿Quién eres? Brenda. Brenda, ¿te puedes presentar brevemente como nos indicó el doctor Pérez Abreu? Sí, maestra. Bueno, mi nombre es Brenda Angélica Molina, yo soy de Ixtlahuaca y yo estoy estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia de México, la licenciatura en Derecho. Y bueno, respecto a la pregunta, para mí el conocimiento es un cúmulo de experiencias, de aspectos teóricos y demás que nosotros vamos aprendiendo y vamos teniendo un aprendizaje pues de ciertos aspectos tanto de la vida cotidiana como también aspectos pues en este caso pues de los estudios universitarios o otras cosas. Muy bien. Brenda, de Ixtlahuaca, ¿tú no hablas alguna lengua indígena o tus abuelos o tus padres? Pues aquí se habla el mazahua, maestra, pero como tal yo ya no tengo conocimiento ¿Y algunos de tus abuelos lo hablaron? Pues ahorita como que se ha perdido la costumbre porque mis abuelitos pues no hablan mazahua, maestra.
Ya no lo hablaron. No. ¿Y tú crees que si hubieran tenido las circunstancias sociales adecuadas lo hubieran hablado? Yo creo que sí, que bueno, depende mucho porque pues ellos crecieron en San Felipe del Progreso y San Felipe del Progreso se caracteriza por hablar mucho en Mazahua. Sin embargo, pues ya las condiciones ya no se prestaron para que ellos siguieran aprendiendo la lengua. Ya fue cambiando y el Muy estilo bien. de vida fue diferente. Muchas gracias. Muchas No, gracias. Es usted. muy interesante lo que nos dicen, pues, porque seguramente en la historia ya no de tus abuelos, de tus bisabuelos, debe de haber habido mucha discriminación y mucha imposición del español como lengua mayoritaria y no tuvieron la oportunidad de aprender en la lengua que ellos se identificaban. Acuérdense, esta plática es la construcción del conocimiento, ¿no? El lenguaje. Y como dijo muy bien Brenda, y vamos a ponerlo a ver, pues tengo la tentación de que no lo vean bien y voy a volver a poner uy, no me funcionó. No, sigo con esto porque si no vamos a perder mucho tiempo. Eh, eh, Muy bien, vamos a leer rápidamente qué puse yo, que era el conocimiento, coincide con lo que nos compartió Brenda y voy a tratar de ampliarlo un poquito más, pero no me lo permite. Sí, no, ya no. Bueno, ¿qué es el conocimiento? Para Piaget fue un gran epistemólogo suizo. Se dedicó a tratar de hacer el estudio del conocimiento humano, de cómo se construye el conocimiento. Para Piaget es eso, una construcción, no es algo pasivo. El hombre no está pasivo, es una construcción continua en el hombre. Y lo que decía Piaget es que el conocimiento se construía en varias etapas, de acuerdo a las necesidades y a las acciones cualitativamente diferentes unas de otras. No eran acumulativas esas, no son en nosotros, sino que se van reconfigurando, transformando. El niño, decía Piaget, que es un pequeño científico que trata de interpretar el mundo con su propia lógica, según su momento de madurez. Lo importante no es lo que conoce, sino la forma de resolver problemas por medio de soluciones. Esto es la ciencia, la forma de resolver problemas por medio de soluciones. Y el conocimiento evoluciona. En un niño evoluciona, pero ese niño, ustedes fueron ese niño que adquirieron una lengua materna. Aquí, por lo que veo, aunque estén en una situación geográfica donde se habla una lengua originaria, no la aprendieron, entonces la gran mayoría de ustedes tiene como lengua materna. Recuérdense que durante mucho tiempo la lengua materna era la lengua que la madre transmitía al niño, por eso materna. Después, cuando se fueron especializando más los estudios, nos dimos cuenta que no siempre era la lengua de la madre la lengua que aprendía el niño, como es el caso de, nos dijo Anel de Sinaloa, que sus padres o sus abuelos hablaban mayo y oreme, pero ella no la adquirió. Es decir, el ámbito social nos está impulsando a aprender, a construir conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos a construir con una lengua, la lengua que nos es propia, la lengua que producimos y que comprendemos. Eso es muy importante, porque vuelvo a repetir que a veces se menosprecia mucho la lengua porque dicen, ay, el español. ¿Cuál es la clase que más odiabas en la escuela? El español y las matemáticas, algunos, con el perdón de Iván, que qué bueno que le gustan. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos que nos fueron imponiendo y diciendo que, ay, pues el español, la clase de lengua nacional, porque antes se llamaba lengua nacional, nomás vean cuando hay 68 lenguas nacionales según la Constitución. Bueno, pues esa lengua con la que nosotros estamos construyendo conocimiento, decía Piaget, que se va reconfigurando, desarrollando a medida, claro, de la maduración, de las
todas las funciones superiores que se albergan en una de estas partes del cerebro humano. Piaget, él mismo, decía que el niño descubría, transformaba su mundo a partir de sí mismo. Es una teoría muy individualista. Pero viene otro gran científico ruso, psicólogo, que coincide en muchos puntos con Piaget, coincide en que el conocimiento se construye, coincide en que el conocimiento se construye a partir de etapas, pero para Vygotsky, el niño construye el conocimiento en interacción con su contexto social. A Piaget dejaba de lado el contexto social y decía, tomemos al niño en su entorno, el niño va a ir descubriendo y transformando su capacidad cognitiva. Para Vygotsky, el niño construye su conocimiento en interacción con su contexto social y va incorporando a su pensamiento actividades sociales y herramientas de su entorno. Para Vygotsky, pensamiento y lenguaje van de la mano. Es decir, para Piaget, el lenguaje era una consecuencia de toda la evolución del conocimiento. Era una parte del conocimiento. Para Vygotsky, el lenguaje es la parte que dispara el pensamiento o la gran cuestión. ¿Qué dispara qué? ¿El pensamiento al lenguaje o el lenguaje? ¿Qué fue el primero, la gallina o el huevo? ¿El pensamiento o el lenguaje? Pero el hecho es que para Vygotsky, y esto quiero, es que construye el conocimiento en interacción con su contexto social. Por lo tanto, en el contexto social, ustedes tienen un contexto social muy rico en cuanto... Alguien está levantando la mano. Miranda, ¿quieres añadir algo? Es que, pues creo que si entendí, o sea, esto coincide, lo de Vygotsky, coincide con estas posturas donde dicen que la lengua determina cómo conceptualizas el mundo. Esas son teorías relativistas. Sí, en gran parte es cierto. Miranda, ¿te quieres presentar para que te conozcamos todos? ¿Tú qué estudias, Miranda? Perdón. Pues soy de la primera generación de antropología con especialidad de lingüística de la UNAM en el último semestre. Ah, Miranda, pues mucho gusto en conocerte. Yo creo que a lo mejor hasta eres compañera de una becaria mía que se llama Valeria Sí. Granados. Sí. Ah, sí, mira, le voy a contar que estuviste en la conferencia. Bueno, espero que te esté gustando porque si no, imagínate, le vas a decir, ay, Valeria, pobre de ti. Bueno, sí, Miranda, tienes toda la razón. Coincide mucho este pensamiento antropológico de Boas, de Sapir, de Mauricio Suárez, con el pensamiento de Vygotsky, porque para Vygotsky el mundo, la situación política, social, está determinando mucho cómo se va a construir el lenguaje. Muchas gracias por tu participación. Bueno, pues vamos ahora a ver tipos de conocimiento y aquí sí quiero que participe alguien. Ahorita ponemos los que yo saqué, pero que me puede decir, voy a abrir ahorita los participantes porque yo solo veo en mi pantalla muy poquitos, y alguien que no haya, Joshua Feliciano Santiago. Joshua, ¿estás aquí? Sí, es Josué. ¿Mandé? Es Josué. Ah, Josué, perdóname, yo leí... No, pues qué mal leo, ya estoy medio cieguita. Josué, ¿te puedes presentar, por favor, rápidamente? Sí, claro. Me llamo Josué Santiago Contreras. Estoy en el Tecnológico de Chetumal, pero vivo en Cozumel. Y estudio la licenciatura en Biología. ¡Qué maravilla! ¿Y no tienes padres o abuelos mayas? Desafortunadamente, mi mamá maneja más o menos el maya, pero no lo domina. Más mis abuelos, sí lo dominaban, pero ya no están con nosotros. Y pues desafortunadamente no alcancé a aprenderlo en su totalidad.
me hubiera encantado. ¿Y por qué crees que tu mamá lo sabe a medias? Bueno, más que nada es el contexto de su vida en el que creció, porque ella vivía en Yucatán, precisamente en Ticul, y por cuestiones económicas tuvo que venirse a Cozumel a vivir desde muy pequeña. Así que lo que mayormente pudo aprender fue por parte de sus papás, pero sus papás, al estar viviendo aquí, tuvieron que practicar más el español, así que no alcanzó a aprender en su totalidad a hablarlo, ya que Muy no bien, se veía tan José. impregnada de eso. Y ahora, muchas gracias. Es muy interesante, pero se está yendo el tiempo como agua. Nadie me ha dicho, pero ya son 6:15, 6 y tenemos que terminar muy pronto y tenemos que concluir. Bueno, Josué. Son 6:37. Ay, Dios, ¿ya me pasé? Sí. Mucho. Bueno, déjenme terminar la presentación y ahorita tienen que ir a otra, ¿verdad? Bueno, vamos, ya estoy No por hay ya terminar. presentaciones. Ya no hay, pero no hay presentaciones. otras. Varios se han desconectado y me han escrito que les falló el internet. Está lloviendo en varias zonas del país. Bueno, vamos a ver rápidamente, voy a tratar de concluir lo que yo les quise comunicar hoy acerca del conocimiento, y Josué me cae de perlas porque ya nos había compartido rápidamente Iván una fórmula matemática. Ahora, a ver, dime algo de biología. Explícame un fenómeno biológico rápidamente, Josué, por favor. Bueno, podemos ir a algo muy simple, como lo que podría ser el problema de lo que está pasando con la vaquita marina que muchos conocen. El problema no es solo el hecho de que se estén ya técnicamente extintas, porque ya no hay gran cantidad de ellas, sino que están pasando por un proceso llamado cuello de botella, que es un proceso donde, bueno, a instancias muy sencillas, es que la genética que tienen entre ellas no es suficiente como para que la genética en general de la especie pueda prevalecer de una manera saludable. Así que a pesar de que se puedan reproducir, tendrían ese problema de que tendrían fallos genéticos en algún momento. Muchas gracias, Josué. Hilda, rápidamente, dime 3 palabras del lenguaje científico que nos compartió Josué. Tal vez Hilda ya se fue. ¿Alguien puede voluntariamente decir? Yo, doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Daniel Daniel. Viveros, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado. Pues habló acerca de un término propio, creo que puede ser ecología la disciplina, sería cuello de botella. Después habló acerca de genética y después acerca de enfermedades genéticas. Bueno, pero fíjate que cuello de botella, ¿qué es? ¿Qué parte del lenguaje es? Es algo coloquial. ¿Coloquial? Pues yo no lo llamaría coloquial, fíjense. Yo diría que es literario, es una metáfora, porque realmente cuello de botella tomamos el significado prístino y para significar un proceso biológico. Fíjense cómo el conocimiento se construye con el lenguaje. Usamos hasta en la ciencia metáforas. Y también hablaste de estrellas, ¿no es verdad? Yo oí algo de estrellas. Pero bueno, José. Bueno, a ver, estas son las clases de conocimiento que tenemos. Y ya para terminar, por favor, les pido una disculpa. Yo les dije que me avisaran. Mis moderadoras no me avisaron y entonces yo seguí porque estoy muy entusiasmada. Pero les voy a leer tres clases a los que se puedan quedar. Me pueden dar 10 minutitos o ya no. El que manda es el doctor Pérez Abreu. Por supuesto que sí los tienes, Rebeca. ¿Qué? Por supuesto, sí. ¿Sí? Bueno, y los que me hagan favor de... preguntas en el chat que también estaría bien tener tiempo. Bueno, rápidamente, miren, les voy a leer una poesía y les voy a decir a ustedes qué tiene que ver con lo que nos compartieron tanto Josué como Adrián y pasamos a las preguntas del chat. Fíjense bien, era mi corazón un ala viva y turbia,
un ala pavorosa llena de luz y anhelo. Era la primavera sobre los campos verdes. Azul era la altura y era esmeralda el suelo. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Recuerdo aún sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró sus ojos. Tarde, tarde de campo azul, tarde de alas y vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo. Bueno, esto frente a esto. Pues puse esto, pero yo quería que ustedes me dieran cómo se hablan. Yo voy a decir, y perdón si lastimo algunos oídos, pero así hablan los jóvenes. Bueno, habla hasta por los codos, pues es una metáfora, porque los codos no hablan, los codos no articulan, pero utilizamos algo tan hasta por los codos. Pues, ¿cómo que es eso hablar por los codos? Te pasas, mano. Bueno, ¿qué tal? Ponte las pilas. Esto es muy social. Al ratito las pilas ya ni van a existir, ya nadie nos va a entender. Ustedes no nos entienden a los adultos mayores cuando decimos, te cayó el 20, pues ¿cuál 20? Ya no hay teléfonos de 20. Y luego, sí, güey. Y si le cambiamos y no mames, y todas esas expresiones coloquiales no tienen nada que ver como el azul que se fue al cielo, este campo que de repente se convierte en un campo azul. Fíjense la maravilla del manejo del lenguaje. Esto es lenguaje poético que no tiene nada que ver con la genética y todo lo que estamos viendo ahora de la transformación genética por la ecología que está en eclosión. Eclosión no es una palabra que sea cotidiana, pero es del lenguaje y para expresarlo utilizaron el español. Lo tuvieron que aprender, tuvieron que construir el conocimiento a partir de un lenguaje que no les era común a todos. Voy a leer lo del el chat para contestar unas cuantas preguntas, como me lo pide el doctor Pérez Abreu. Estuve contentísima. Sugiero que los moderadores los lo lean. hagan porque ellos pueden, leerlo. Algunas Perfecto, que son del Víctor. mismo han estado atentos a eso. Muchísimas gracias, jóvenes que están todavía aquí con nosotros. Sí, pues bajaron mucho la presencia, ahora creo que dice aquí que solo son 80, y antes eran 97. Bueno, lamento que los 17 que se fueron, pero los 80 que están aquí, rápidamente preguntas, por favor, mis dos moderadores que no me moderaron. Claro que sí, doctora, y disculpe, la verdad es que su plática ha sido fenomenal y no queríamos interrumpirla. Es muy apasionante cómo nos ha impartido esta charla. Y bueno, pasando rápidamente a las preguntas, Navy Hernández le pregunta, ¿por qué siempre ha existido el problema de comunicación entre un científico y el habla cotidiano? Yo creo que es una falsa... Es un falso problema creado por una actitud lingüística de soberbia. El científico no quiere entender el lenguaje cotidiano, pero el científico no puede estar hablando en su casa de protones y electrones, ni puede estar hablando de la velocidad de la luz, ni de la energía, ni de la fuerza. Tiene que tener un lenguaje cotidiano que pueda... Es decir, es como construir una barrera invisible entre tú no me entiendes porque yo soy científico. Yo creo que esto es una mala percepción. Hay un lenguaje científico que se tiene que construir en un ámbito científico y que definitivamente no todos estamos al alcance, pero el científico tendría que tener la posibilidad de explicarnos qué es eclosión, por qué la ecología está a punto de estallar, qué es la ecología. Solo es la ecología de los campos, es la ecología de la atmósfera, qué es la atmósfera, qué es la estratosfera. Yo creo que es una forma en la que no nos educan desde la escuela en enriquecer nuestro vocabulario. Ya contesto rápido porque si no, la que sigue, otra pregunta, mi otro moderador que no me moderó. Claro, doctora. Tenemos preguntas interesantes, pero ya sabe, el tiempo apremie, pero se las haremos llegar y en cuanto tenga una solución, y yo las contesto compartimos. por correo, con mucho gusto. Claro que sí. Una pregunta que me pareció bastante interesante es esta que hace Josué Feliciano. ¿Cree que el uso de emotes o emojis, no lo sé,
¿enriquecen o perjudican el uso del lenguaje actualmente? Bueno, yo no les llamo emotis, yo les llamo emoticones. Emoticones, Josué, muchas gracias por tu pregunta, ya habías participado. Los emoticones en el lenguaje cotidiano de los chats completan el acto comunicativo, es decir, completa con una sonrisa, con unas lágrimas. Hay unos changuitos que a mí me encantan, que si hay un changuito que está así como que se tapa los ojos, es completar el acto comunicativo con toda la emotividad que el lenguaje puede tener. Pero Neruda no necesitó ningún emoticón para compartir con nosotros un sentimiento de nostalgia y de dolor infinito, porque su amada se fue en la primavera. Es decir, el lenguaje es evocador, el lenguaje comunica, el lenguaje científico comunica, el lenguaje de las ciencias sociales comunica. ¿Por qué hacemos estancos? El lenguaje es la forma de permear el conocimiento. Otra preguntita, ya ustedes me dicen cuándo nos vamos, porque yo ya estoy nerviosa. Sí, doctora, le hago una pregunta más y con esto nos despedimos. Las enviamos a usted para después compartírselas a nuestros compañeros. Tenemos una pregunta que está hecha por Brian Flores. Dice, ¿cuál es la forma más fácil de divulgar el conocimiento científico para completar el proceso de la ciencia? Muy bien, Brian. Pues ahora es algo que se está discutiendo mucho, cómo hacer la divulgación del conocimiento científico, haciéndolo accesible a quien lo reciba. Es decir, ustedes en la Academia Mexicana tienen concursos de niños, que es la Olimpiada del Conocimiento. Pues desde luego un niño, como decía Piaget, está en en las etapas de la formación de su pensamiento abstracto. Entonces, hay que saber a quién se dirige, a qué público va a dirigir esa divulgación y utilizar un lenguaje pertinente. Yo no le puedo decir a un niño palabras que todavía su maduración emocional, cerebral, sus facultades superiores del lenguaje están desarrolladas. Entonces, ¿cómo hacer? Pues con un lenguaje y un vocabulario accesible al niño, y haciendo, pues es toda una labor del científico, hacer accesible una explicación de esta naturaleza, ¿verdad? Porque, bueno, también tenemos la famosa fórmula de Einstein, ¿verdad? Es igual, ¿no? Bueno, ya no la pongo porque ya es más tiempo. Pero bueno, teníamos que cerrar, yo quería cerrar con ustedes diciéndoles que no, la lingüística es aburrida. Hay una pregunta más antes de que cierre, Rebeca. Hay una pregunta más. La que quieras, Víctor, yo aquí me puedo estar, pero no quiero abusar de los estudiantes, dime. Sí, no, pero hay muchas preguntas. Hay una última, Diego, ¿sí la tienes? Diego. Claro, la de las redes sociales, sí. Doctor. Sí, nos dice la compañera Judith. Buenas tardes, doctora. ¿El uso de redes sociales puede perjudicar la forma del lenguaje actual? Mira, Judith, esta es una discusión terrible entre los puristas y los mangancha, los viejitos y los jóvenes. Yo no creo que nada destruye el lenguaje, nada. Puede ser que ya he tenido la oportunidad de leer 2 tesis que hablan del manejo del lenguaje en las redes sociales, que en algunas expresiones son realmente propios de una juventud rebelde, una juventud desesperada, aislada ahora con la pandemia, que usa expresiones muy vulgares, generalmente con connotaciones sexuales o con connotaciones muy lesivas para la madre o para cualquier cosa. Pero yo creo que el lenguaje es un ser vivo que nace y se transforma y que debemos de entender en qué contexto se está usando. Es que yo no creo que ninguno de los que están aquí oyéndome en su protocolo de tesis va a poner, no mames, güey. No, tiene que ser pertinente, es decir, el lenguaje no se va a destruir, el lenguaje es una capacidad humana que se ancla en una lengua y esa lengua es rica en vocabulario
y demás. Lo que hay que alentar es el uso de un vocabulario más, porque tengo una colega muy querida que trabajó güey, las miles de posibilidades de güey, creo que güey ya no se usa, es como antes, órale, ahora es va, cambia, de acuerdo con el contexto social. Pero vuelvo a lo de güey, en un contexto es una majadería, pero en otro es, güey, me saqué 10. Todo depende de cómo vaya estructurado ese lenguaje y con qué elementos. Desde luego, los puristas se vuelven locos, están destruyendo el lenguaje, no ponen comas, no ponen acentos. Y yo les contesto, pero se comunican, toda esa frustración que ahorita nos está llenando a todos, porque ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a volver a convivir? ¿Cuándo vamos a poder? Y entonces, pues, por medio de las redes sociales, pues muchas veces son muy ofensivos y destruyen. Acuérdense que el lenguaje es un instrumento de poder destructivo. Bueno, pues Víctor, tú dices, muchas gracias. Yo solo tendría un comentario que a principios de los años 70, una cosa que lamentamos mucho las personas de mi generación fue que prohibieron, ¿no?, la enseñanza bilingüe en las escuelas. Recuerdo que se enseñaba maya en las escuelas primarias, en toda la península de Yucatán, y así, ¿no? Y hubo un presidente de la República, Luis Echeverría, si mal no recuerdo, en su época, que lo prohibió. Yo creo que fue una tragedia terrible, ¿no? Y yo creo que lo que nos has hablado el día de hoy lo confirma, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, muchísimo esta interesante. Bueno, pues sí. Hubo 135 conectados, nada más que la licencia de Zoom me dice que solo hay 100, pero chequé rápido con Zoom y sí hubo 135. ¿Okay? Bueno, pues me siento muy halagada porque haya habido tantos muchachos. Espero haberles dejado algo para reflexionar. Estoy muy contenta de haber sido conferencista con ustedes y haber tratado de tejer esto, sobre todo dejarles la conciencia de que el lenguaje es una capacidad. Si lo vemos desde un punto de vista mítico, religioso, es un don divino que nos dio la posibilidad de comunicar. No lo torturemos, hagámoslo crecer, hagámoslo florecer, hagámoslo vivir en nuestro ámbito de conocimiento científico. Hagámoslo accesible a los demás. Si a mí alguien me hubiera dicho que el comportamiento de la astronomía y las estrellas se medía con matemáticas, yo hubiera sido astrónoma, pero nadie me lo explicó, entonces yo creí que era pura matemática y como yo era mala para las matemáticas, todo se puede. Lo que pasa es que ponemos trabas a la comunicación. Y bueno, les agradezco muchísimo, les pido una disculpa, Víctor, por favor, si abusé del tiempo, yo les advertí a mis moderadores y no me moderaron. Los comentarios son que se fue muy rápido el tiempo, son comentarios que abundan en el chat. Y no sé si Diego y Daniela quisieran agregar algo antes de cerrar la conferencia. Claro que sí. La verdad, doctor, es que su ponencia estuvo magistral. De verdad, no queríamos interrumpirla porque la veíamos muy entrada y nos comparte su pasión y creo que eso es fundamental, que a pesar de que estamos en la distancia, pues podamos mantener este vínculo tan cercano y que el tiempo se nos vaya pues de forma muy rápida. Le agradezco por su ponencia, por brindarnos su tiempo, por compartirnos su pasión por la lingüística. Y pues bueno, a todos nuestros compañeros que aún siguen conectados también les damos las gracias por su atención, por su interés, por su participación que mantuvieron durante toda esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Daniel, eres muy generosa. Diego, ¿quieres decir algo? Claro, doctora, agradezco mucho todo el conocimiento que nos ha compartido, el tiempo y sobre todo que se pasó de una manera bastante agradable y amena. Esperemos en el futuro nos volvamos a encontrar y algunas personas me comentan si será posible que al momento de compartir las respuestas también pueda compartir sus diapositivas para profundizar en lo que hemos visto, repasar y retomar los temas tan importantes que usted abarcó la tarde de hoy. Sí,
En cuanto ustedes me hagan llevar las preguntas, con mucho gusto las respondo y le mando al doctor Pérez Abreu el PDF de mi presentación junto con las respuestas, si les parece. ¿Te parece bien, Víctor? Sí, perfecto, está muy bien. Bueno, pues Te diría a muchísimas todos gracias. si abrimos nuestras cámaras y micrófonos y le damos un abrazo a la doctora Rebeca Barriga. Ay, muchas gracias. Yo les aplaudo a ustedes. Bueno, pues que sea un éxito esto. Y miren lo que puse de final ya para despedirnos ya ahora sí, de veras, de veras. Bueno, aparte de agradecerles, aquí está mi correo electrónico. Es muy fácil, es un trabalenguas. Es rbarriga@colmex.mx. Pero aquí esto va dedicado a Víctor. Enhorabuena, el verano continúa el verano de la investigación científica de la Academia Mexicana. Aprovechémoslo, de verdad, es una oportunidad. Admiro muchísimo cómo han sostenido este programa con tantos problemas económicos, políticos y demás, porque es una oportunidad maravillosa de tener, para nosotros investigadores, tener contacto con jóvenes como ustedes, llenos de preguntas, de tal vez rabia por la situación, de ganas de aprender, de ganas de moverse, ganas de emigrar. Pues muchas gracias, Víctor, te felicito porque lo has sostenido con toda tu pasión también y muchas gracias por esta invitación. Estoy en la mejor disposición de contestar lo que me quieran preguntar y lo mando junto con el PDF de la presentación. Y con mucho gusto lo compartimos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los moderadores, Daniela, Diego y a la doctora Rebeca y a todos ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.